Uno de los sucesos más importantes que quedarán marcados en la historia de la humanidad es sin duda alguna el hundimiento del Titanic, uno de los barcos de pasajeros construidos más grandes de la historia que pasó a formar parte de un suceso trágico en la Gran Bretaña. A pesar de la historia contada en documentales, películas, reportajes, revistas y otros medios de comunicación, el suceso esconde muchas teorías respecto al accidente del Titanic en 1912. Una de estas teorías resalta por lo sorprendente que podría ser en caso de ser verídica. Así que ponte cómodo, sube el volumen y prepárate porque estás a punto de saber todo sobre cuándo, cómo, dónde y qué pasó acerca del verdadero hundimiento del Titanic. Bienvenidos a Solo Dios sabe. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Solo Dios sabe. Me encuentro aquí con mi amigo Güero Orozco. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Brandon, muy contento otra vez de poder grabar. Ya nos habíamos tardado un poquito en poder grabar otra vez, pero bueno, ya estamos aquí y con un tema muy interesante, muy en tendencia. Por supuesto. Porque pues ahorita estamos con todo, entonces quisimos más bien aprovechar este suceso que pues fue trágico, la verdad. Pero bueno, ya más adelante vamos a ver varios aspectos de esto para ver la gente qué opina, pero pues esperemos que les guste mucho el capítulo. Así es, gracias por esa increíble introducción. Y es que respecto a este tema que está en tendencia, este lamentable suceso, tiene alguna relación con otro suceso trágico que ocurrió ya en el siglo XX. Y que les contaré un poco de historia, que es la famosa historia del hundimiento del Titanic, para que bueno, ya después mi amigo Güero nos cuente sobre el suceso que está en tendencia estos días. Correcto. Ok, bueno, pondré un poco en contexto primero, contaré algo de historia sobre del Titanic. Y bueno, comenzaré primero por la parte de su construcción, después de cómo fue su viaje y cómo terminó en esta tragedia, ¿verdad? Va. Ok, corre el año de 1907, los presidentes de la naviera White Star Line pusieron en marcha un ambicioso proyecto para construir un trío de transatlánticos que deberían ser los más grandes, rápidos y lujosos del mundo. Todo un desafío de la ingeniería de principios del siglo XX. 3 barcos iban a construir entonces. 3 barcos, okay. Que ahorita más o menos voy a comentar, pero prácticamente en ese entonces estaban compitiendo a ver quién tenía los mejores barcos del mundo. Ok, va. Ok. Ellos decidieron bautizarlos con nombres inspirados en la mitología griega, que es el Olympic, el Titanic y el Gigantic, cuyo nombre de este último se cambió a Britannic después del hundimiento del Titanic. Okay. Entre estos, el segundo se convirtió en leyenda debido a su trágico destino, que bueno, está marcado en la historia de la humanidad y que en su momento fue publicitado como un barco casi insumergible. Sí. Era el barco más grande y lujoso que se había construido antes, pero naufragó apenas 3 horas durante su viaje inaugural la madrugada del 15 de abril de 1912. Su primer viaje fue ahora sí que el primero y el último, ¿va? En su primer viaje. Así es, se estrenó. Ajá, lo estrenaron bien. Muy bien. Bueno, aquí hay, para los quienes nos están viendo, espero poder poner alguna imagen aquí en referencia de los 3 barcos que se construyeron, donde el Olympic y el Titanic prácticamente son similares, ¿no? Okay. Muy parecidos, y el Britannic pues ya tiene su diferencia. Pero bueno, puesto que los barcos debían convertirse en los mejores del mundo, en su construcción se cuidaron todos los detalles, especialmente en el caso del RMS Titanic, el segundo de la triada. Aunque del diseño base era el mismo, la experiencia de los primeros meses del servicio del Olympic llevó a mejorar la siguiente nave en el aspecto técnico. Es decir, el Olympic fue el primero que estrenó, o el primero de los hermanos que salió a zarpar, ¿no? Ok. El Olympic. El Olympic. Va. Que prácticamente es el hermano del Titanic. Son muy similares. ¿Cómo se realizó el viaje? Bueno, el 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó del puerto inglés de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York.
Lo que habría de ser un viaje histórico por la grandeza del barco y la ingeniería humana terminó pasando a la historia como uno de los hundimientos más famosos jamás ocurridos. Al mando de la nave estaba el capitán Edward Smith, un veterano de la White Star Line. Este fue elegido tanto porque ya había capitaneado el transatlántico Olympic, que como te comentaba antes ya había tenido sus misiones, que a nivel técnico era muy parecido al Titanic y llevaba ya un año haciendo un cierto tipo de rutas. Un año ya llevaba sí, o sea, ya función. Okay. Fue el primero que se lanzó prácticamente. Este iba a ser su último viaje antes de jubilarse. Estoy hablando de Edward Smith. Un premio para terminar su carrera por todo lo que había pasado. Pero bueno, terminó siendo lo contrario. Antes de adentrarse en el Océano Atlántico, el Titanic hizo escala en Cherburgo, Francia, el mismo día, y en Queenstown, actual Cobh, Irlanda, al día siguiente, para recoger a todos los pasajeros que ya habían adquirido su pasaje. O sea, iba haciendo paradas para ir subiendo a la gente, ¿no? Para este crucero, este viaje. El viaje prometía ser una travesía tranquila por la aparente seguridad del barco y porque se tomaron medidas de precaución considerables del Titanic. Del Titanic. O sea, como vieron el éxito del Olympic, dijeron vamos a estrenar y lanzar el segundo, que bueno, en este caso es el Titanic, al cual le metieron más funciones y lo hicieron más elegante. ¿Sí me entiendes? Para diferenciarlo, ¿no? Sí. Que fue el de primera clase en ese entonces. Pero tan solo 4 días más tarde de su partida, el 14 de abril, a pocos minutos para la medianoche, se produjo el fatídico choque con el iceberg, que en pocas horas hundiría el barco casi insumergible. Y para no hacer más larga la historia, bueno, sabemos que este impacto del Titanic con el iceberg pues terminó con su respectivo hundimiento, marcando una de las tragedias más grandes en la historia de la humanidad. Sí. Este fue, bueno, un resumen de una historia que ya muchos conocemos porque lo hemos visto en películas, documentales, revistas. Pero bueno, aquí lo interesante es una de las teorías conspirativas que es impactante y podría hacerlo todavía más en caso de que se llegue a confirmar de que fuera cierto. Y bueno, y aquí es en donde entra una de las teorías de conspiración más impactantes respecto a este trágico suceso. La teoría dice: el barco que realmente se hundió no fue el Titanic, sino su hermano, el Olympic. ¿Ok? Vamos a ver por qué muchos seguidores de esta teoría lo dicen de esta manera. O sea, la leyenda o la teoría dice que el Titanic no se hundió. No se hundió. Ese sigue, bueno, no sé dónde esté ahorita, pero el que está abajo en el océano es el Olympic. Es el Olympic. El primero en ser... El que ya tenía... que se lanzó primero, el que había empezado, Y para la explicación de esta teoría, se basa en lo siguiente. El Olympic fue el primero en ser construido y fue considerado el barco líder, ¿no? Su primer viaje fue ampliamente promocionado y sus primeros viajes fueron un éxito rotundo. Pero en su quinto viaje el barco se encontró con serios problemas. ¿Sí? O sea, todo iba bien hasta su quinto viaje. El 20 de septiembre de 1911, un año antes de la tragedia, mientras pasaba cerca de un barco militar llamado Hawke, o sea, el Olympic, el Olympic dio un giro inesperado. Ambas naves estaban con la guardia baja y acabaron estrellándose. El Olympic pudo volver a puerto, pero gravemente dañado. Un juicio más tarde haría responsable a la White Star por el accidente. Por el incidente. Todo lo anterior es generalmente aceptado como un hecho. Sí, o sea, ese accidente... Esto está documentado y sí pasó. Claro, porque se llevó a juicio y bueno, marcó la historia de estos empresarios. Pero es el choque a partir del choque del Olympic donde las cosas comienzan a no encajar o a ser sospechosas. Después del accidente, según los teóricos de la conspiración, el Olympic se convirtió en un desastre económico, ¿no? Todos los gastos que requería de reparación y todo eso. La demanda significaba que las reparaciones no estarían cubiertas por el seguro y no recaudaba dinero mientras estaba en los muelles del puerto para ser reparado. Así que la compañía hizo un cambio. Su segundo barco recién construido, el Titanic, tomaría nombre de Olympic
No. Mientras que su barco más antiguo y dañado se convertiría en el Titanic. No. Con el tiempo, el verdadero Olympic, que ahora operaba secretamente como el Titanic, se hundiría en un accidente del cual los empresarios podrían cobrar un pago de seguro No. para construir un barco nuevo, mientras que el barco originalmente construido como el Titanic había sobrevivido. No mames. O sea, entre comillas, o sea, el que se hundió sí fue el Olympic con el nombre de Titanic. Wow. Esto para cubrir el pago del seguro y con eso construir otro. Pero, o sea, a ver, déjame ver si entendí. O sea, la historia está impresionante, pero a ver. El que chocó con el barco militar y todo fue el Olympic, el original, ¿va? Y luego lo tenían en los muelles porque las reparaciones eran muy, muy grandes. Y luego sale el Titanic, el original, y les cambian el nombre. El Titanic pasó a ser el Olympic y viceversa. Pero entonces, el barco dañado, que era el Olympic, el original, fue el que, ahora sí que el que se hundió. O sea, lo sacaron ahí a zarpar aunque esté dañado. Claro, de hecho, no mames. Consideran que todos esos daños favorecieron al hundimiento. Oh. Por eso no soportó el choque. El contacto como tal. Wow. Sí. Increíble. Y pues ahora sí que el que se quedó en puerto pues era el verdadero. El verdadero Titanic. No más que ahora se llamó Olympic. Oye, ¿y el tercer barco qué? El Britannic pues nada más quedó así fue en construcción, o sea, no le dieron la continuidad de viajes porque estos sucesos pues, le afectaron muchísimo, o sea, desde el primer impacto que tuvo el Olympic, desde ahí se apretaron, entonces ahora imagínate con este suceso del Titanic, pues lanzar otro barco como... Sí, no. Oye, perdón, o sea, qué cabrones, ¿no? O sea, chingue su madre la gente, yo nomás quiero el seguro. Y bueno, supongo que esta pregunta está de más, pero ¿sabes si sí lo cobraron el seguro? Sí, o sea, es que es lo que empieza a hablar en contra de esta teoría, que realmente sí se cobró un seguro, pero sí fue a nombre del Titanic, o sea, no fue a nombre del Olympic. Y es que muchos dicen que ya en las fotos y todo dicen que sí era el Olympic, pero estos empresarios antes de lanzar el barco le hicieron modificaciones, por eso quedó muy similar al Titanic. Ok. Oye, tú, bueno, tú me habías contado esta historia hace algún tiempo, sí. Por eso la quisimos traer aquí. Yo la verdad la desconocía totalmente, pero tú me habías dicho que hay una foto de las, no sé si se llaman hélices o de las, pues sí, voy a decirle hélices porque no sé cómo se llaman, del barco donde dice ahí Olympic, o sea, el que está hundido. Sí es cierto, ¿no? Sí, esas fotos sí son. Ok. Pero entonces se quedó la leyenda de que era el Titanic porque le cambiaron el nombre. Ok. Pero wow. Bueno, o sea, la teoría como dice el que estuvo en viaje era el Olympic, que ya había chocado antes. Y ya tenía rato en alta mar. Y el Titanic se quedó en puerto. Nuevecito. Ya después pues obviamente ya lo pasaron a museos y todo eso. Sí. Entonces, el que está ahorita en el Océano Pacífico es el Olympic. Respetando esta teoría. Ok. ¿Y tú qué crees? Es que sí me pone a pensar mucho, o sea, realmente es que, o sea, también la otra parte que está opuesta a esta teoría, pues también tiene mucha evidencia en la cual para defenderse, ¿no? Entonces sí, no hay un qué lado, pero sí sería muy impactante que realmente el que estuviera hundido fuera el Olympic. Fíjate que yo la verdad es que sí, ahora sí que sí los creo capaz, o creo esta teoría viable. Primero porque pues existe la teoría, ¿no? O sea, si no tendríamos conciencia de eso. Aparte, mira, te voy a contar una pequeña historia, muy muy breve, nada más para fortalecer esta teoría. Cuando derrumbaron las Torres Gemelas, entre bueno, no millones, pero entre muchas teorías que se tienen del suceso,
primero que fue el mismo Estados Unidos, segundo que fue acto terrorista, etcétera, ¿no? Una teoría de ellas dice que el arquitecto que las construyó, que la verdad no recuerdo su nombre, pero ya es un señor, bueno, yo digo que ya se murió. Sí, no, pues esto fue en el 2001 y ya el señor ya estaba grande. Hay una teoría que dice que él mismo, como se programó que las derrumbaran, ese suceso, para cobrar el seguro. Y la teoría dice que, por ejemplo, si las torres costaron $100 millones, es un ejemplo, el seguro te daba $200 millones, o sea, te daba el doble de lo que costaron construirlas. Entonces, si esa teoría es verdadera o válida, no veo por qué la del Olympic o la del Titanic no sea falsa, pues. ¿Y si habías escuchado algo referente a lo del ataque del 11 de septiembre? Del 11 de septiembre, que incluso... Y si había escuchado algo respecto al ataque del 11 de septiembre relacionado a lo del seguro, que incluso, bueno, dicen algo muy curioso, y que esta persona que hizo o programó este suceso, ¿cómo se puede decir? Curiosamente, ese día no fue a trabajar. Ah, sí. Entonces, sí es donde es más sospechoso, ¿no? Que de hecho se iba a subir al avión, ¿no? Algo así. Exacto. Se iba a subir uno de los aviones. Se iba a subir uno de los aviones y no llegó. Y uno de esos fue el que terminó impactando. Pero bueno, no se preocupen porque ya en capítulos posteriores vamos a tratar el tema del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, que la verdad me apasiona mucho. Pero bueno, simplemente era como un comentario para fortalecer esa teoría. Entonces, es bien impresionante pues hasta dónde llega el ser humano o las personas con la ambición por dinero, ajá. O sea, imagínate, y de hecho ahí tengo el dato, o sea, fueron 1518 personas las que murieron en el Titanic o en el Olympic. Y, o sea, güey, o sea, 1500 personas, más de 1500 personas para cobrar un seguro. Bueno, sabemos que es posible, pero... que ser cruel o tener... Sí, o de verdad que la ambición te gane totalmente, ¿no? Sí. Bueno, pues bueno, ya Brandon ya nos platicó un poquito del Titanic, diagonal Olympic. Pero bueno, le vamos a decir Titanic para economizar costos. Ok. Y ahora, pues obviamente yo les voy a contar de los sucesos, o más bien del suceso más actual, que fue el del sumergible Titán, ¿no? Este sumergible que que implosionó, que hubo un accidente, un incidente, no sé cómo nombrarlo, hace pocos días. Esto lo estamos grabando pues prácticamente en junio o julio del 2023 y pasó hace muy poco, ¿no? Entonces pues quise aprovechar la tendencia para hablar bien de este sumergible. Porque, a ver, yo no le deseo la muerte a nadie, ni mucho menos, no. Okay. Pero pienso que no que se lo merecieran, sino que, o sea, le debieron pensar un poquito más. Eso es mi opinión, ¿no? Porque ahorita vamos a ver temas o características que dices, güey, o sea, piénsale poquito más. Pero bueno, entonces vamos a hablar del sumergible Titán, ¿no? Ok. Y como ya lo dijo Brandon, pues cuando zarpó en 1912, pues eran muy pocos las personas que podían ir al Titanic, ¿no? Solamente personas poderosas o muy ricas podían hacerlo, ¿no? Y pues como ya sabemos, pues terminó en tragedia, ¿no? Sí. El suceso dejando, como ya repito, 1518 muertos. Entonces pues es prácticamente una catástrofe, ¿no? Sí. Y pues 111 años después del hundimiento del Titanic, pues sigue siendo un lujo que pocas personas pueden pagar visitar el Titanic o ir al Titanic. Y que desgraciadamente también terminó en tragedia. O sea, la historia se repite, no al 100%, pero en los dos ir al Titanic causó o terminó en tragedia, ¿no? Y pues sí, estoy hablando del sumergible Titán. Ahora, vamos a primero a contarles quiénes iban adentro de este sumergible. Iban 5 pasajeros. 2 de ellos era el piloto y el dueño de la empresa. Entonces, primero iba Shahzada y Suleiman Dawood.
era padre e hijo, que bueno, el papá era pues empresario e inversionista de origen pakistaní. Y después tenemos a Hamish, que era un empresario británico, multimillonario y apasionado del deporte extremo. Tal es así que contaba con un récord Guinness que en alcanzar los 4.634 metros de profundidad en otra expedición que hizo en el 2021. O sea, él ya estaba acostumbrado a esos jales y le apasionaba mucho. Era su ambiente. Era su ambiente y tenía un récord Guinness. Y bueno, por último tenemos al piloto que se llamaba Paul-Henri Nargeolet, que es de origen francés y era experto en todo lo relacionado al Titanic. Y por último tenemos al dueño de la compañía, a Richard Stockton, que era dueño de Ocean Gate, que era ingeniero aeroespacial y que de hecho trabajó en la NASA un tiempo. Pero él fue el que diseñó y el que construyó el Titán. Pero fíjate, hasta él mismo dice, no como tal, o sea, no tomen esto que voy a decir como literalmente, pero decía que lo había hecho con puro desperdicio. Él lo dijo así. Reciclaje. Ajá. Y decía que la gente es recordada por las reglas que rompe, o cuando rompe reglas. Entonces, muy ahí ya nos hace dudar, ¿no? Un poquito de esto. Entonces, iban 5 pasajeros, 2 de ellos pues no eran civiles, por decir algo, era el piloto y el dueño. Y solamente 3 de ellos eran pues civiles, ¿no? Personas que pagaron por ir. Que bueno, yo creo que ya saben el dato, pero cuesta $250,000 por cada uno la expedición. Eran personas poderosas económicamente. Claro, en pesos mexicanos es casi 4,5 millones de pesos. Casi, porque ya bajó el dólar. Entonces casi 4,5 millones de pesos por persona. Y bueno, hay otro fundador de Ocean Gate, que su apellido es Sondheim, o en alemán no sé cómo se pronuncia, pero Sondheim, que él y Stockton Rush, la persona que murió estando en el sumergible, crearon Ocean Gate en el 2009. Y bueno, Skolling, él se retiró de hace 10 años, dejó la compañía, pero él sigue como cobrando como regalías o tiene acciones, ¿no? en la empresa. Pero además, él dijo lo siguiente, y abro comillas, dice que el empresario Skolling expresó que había sido una pérdida trágica para la comunidad de la exploración oceánica, pero que cualquiera que opere a esa profundidad del océano, ya sean sumergibles aptos para humanos o sumergibles robóticos, sabe el riesgo de operar bajo tal presión y que en cualquier momento dado, en cualquier misión, con cualquier embarcación, corre el riesgo de este tipo de implosión. O sea, en pocas palabras, no importa con qué barco vayas, no importa con qué embarcación vayas, siempre hay un riesgo. Siempre hay probabilidad de una implosión, ¿no? Y bueno, también James Cameron, cineasta, que de hecho fue el director de la película de Titanic, como también por ejemplo las de Avatar, él bajó 33 veces al Titanic al momento de hacer la película. Y de hecho él dice que la empresa Ocean Gate ya había sido advertida de que el Titán, o sea, que no estaba en condiciones de bajar de sumergirse a esas profundidades. Y de hecho hay una carta que mandaron a Ocean Gate de la Sociedad de Tecnología Marina en marzo del 2018, fíjate, desde el 2018, que dice: el actual enfoque experimental y lo digo entre comillas, adoptado por Ocean Gate puede tener resultados negativos de menores a catastróficos. O sea, desde el 2018 ya la Sociedad Tecnológica de Marina ya estaba advirtiendo a Ocean Gate de que el Titán era totalmente experimental y que no tendría que ser sumergido a esas profundidades. O sea, ya no sé. Y también por separado, documentos judiciales estadounidenses mostraron que un ex empleado de Ocean Gate advirtió también que la nave tenía problemas de seguridad desde el 2018.
O sea, todo esto no es nuevo, esto se viene ya arrastrando desde hace 5 años, desde el 2018, que primero, que la nave no era óptima para bajar, que tenía problemas, y etcétera, 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 ¿no? Entonces desde ahí vamos mal. Y después, David Lawrence, que era director de operaciones marítimas, presentó un informe que aseguraba que el sumergible necesitaba más pruebas, más certificaciones, porque no era capaz de bajar a los 4,000 metros de profundidad de manera segura para los ocupantes. Entonces, aquí ya empezamos a ver que esto no es que fue casualidad o fue de, ay, pues pasó y ya, ¿no? Ya había advertencias. Advertencias. Mucha gente importante como marinos o directores de marina, etcétera, ya estaban diciendo desde hace 5 años que el Titán no estaba listo y no estaba diseñado para sumergir a tantas profundidades. El sumergible podía descender a una velocidad de 5 metros por minuto. Y ahí te va un dato bien, bien hermoso de esta historia. El periodista David Pogue, no sé cómo se pronuncia, participó en una de las expediciones en el 2022 y reveló que todos los que suben al bordo del Titán tienen que firmar un formulario en el que prácticamente tú te deslindas a la empresa, a Ocean Gate, de que si te mueres, o sea, prácticamente si te mueres es tu pedo, ¿no? Una responsiva. Ajá. O sea, la empresa no se hace responsable si pasa algo allá abajo, o sea, no, tú eres responsable. Tú vas por tu voluntad y sabes a lo que te enfrentas, a lo que pones en riesgo. Correcto. Y este documento indica claramente que el Titán es una embarcación experimental que no así. Y esto es que vuelvo al punto, o sea, aquí es donde dices, bueno, que no ha sido ni aprobada ni certificada por ninguna entidad regulatoria. Y fíjate, o sea, primero, es que quiero que les quede bien claro, pero vamos a hacer un pequeño resumen hasta el momento. Primero, ya les habían mandado cartas responsivas, recados de que la madre esa no estaba certificado o aprobado o diseñado para sumergirse a tantas profundidades. Le mandaron cartas y Ocean Gate no hizo caso. Después, este periodista, David, se fue en el 2022 a una expedición y dice que, bueno, te hacen firmar un contrato donde dice que una carta responsiva. Y además, fíjate otro dato bien hermoso de esta historia. Según un estudio, solo estaba diseñada y certificada para bajar hasta 1,300 metros. O sea, prácticamente la mitad o poco menos de la mitad de lo que el sumergible va. De su meta, ¿no? De su meta, que son los casi 4,000 metros. Entonces, a ver, aquí ya vamos muy mal. Primero les estaban mandando advertencias de que esta nave, este sumergible, no era apto para descender. Ya se les llamó la atención y no hicieron caso. Después, si te subes, firmas donde no se hacen responsables por lo que te pase. Tercero, la nave no había sido ni aprobada ni certificada por nadie. Y tercero, la ventana solo estaba diseñada para 1,300 metros de profundidad. Es aquí donde les digo que la historia está rara. O sea, y como tú dijiste, no sé si sea ilegal, que supongo que sí tiene que ser ilegal. Pero si sí es ilegal, o sea, ¿quién permite o quién sigue permitiendo que estos viajes existan, no? Bueno, es que mueve mucho dinero, ¿no? O sea, lo sé. Y aquí es donde entra el tema de corrupción, de teorías conspirativas. Y no me sorprendería que en unas semanas o días lancen así como teorías conspirativas de es que el dueño de Ocean Gate está vivo. Para cobrar el seguro. Ajá, sí, güey. O que el dueño está vivo y fue el único al que rescataron y mamás así, ¿no? Porque pues acuérdate que el dueño iba adentro. Sí. Entonces, bueno, simplemente, gente, para que vayan conmigo en la historia de que esta nave no estaba preparada para descender a tanta profundidad. Hasta fallas tenía. Hasta fallas. De hecho, por ejemplo, el Titán, el sumergible, realizó 3 expediciones al naufragio del Titanic. O sea, descendió hasta el Titanic. La primera en julio del 2021. Y durante la inmersión del 2022, que es donde te platico que viajó David, dice que a cierta profundidad
el Titán perdió comunicación con el barco. O sea, no era la primera vez que fallaba esto, ¿no? Entonces perdió comunicación con el barco. Y de hecho en el reportaje de Poe para la CBS, dice que en el reportaje cuestiona la seguridad del Titán. Y con justa razón, ¿no? Y de hecho se volvió viral en redes sociales cuando obviamente pasó el accidente que pasó hace poco. Se volvió viral en redes sociales porque pues esto ya había pasado en el 2022. Obviamente en el 2022 no se murió nadie. O sea, no sé la verdad qué sucedió después. Si recuperaron comunicación o simplemente descendieron. Obviamente no murió nadie. O sea, el Titán pues estaba bien. Pero se volvió viral porque esto ya había ocurrido en 2022. Y es que aún así sigue siendo otra advertencia. O sea, exacto, para ahora sí mandar a hacer un viaje tripulado ya es... Aparte, bueno, quiero creer que alguien le daba mantenimiento al sumergible. Pero güey, si te pasa en todas las expediciones a las que bajas, pues ponle mínimo ahí algo, ¿no? O sea, un sellador al vidrio. Sí, o sea, no sé, un impermeabilizante o algo para que pegue esa madre, o sea, no sé. Entonces, sí es muy raro. Además, que también es un dato muy curioso del Titán, pues es que se maneja con un control para videojuegos, que es el Logitech F710 de $30. Con el cual pilotean la nave. Que, a ver, he visto videos, textos, etcétera, donde dicen que eso no es como lo crítico de la historia. O sea, digamos, no le va a pasar nada al sumergible porque se controle con un control de videojuegos. Pues a lo mejor no. O sea, pero es impactante, sí, pero en esta historia es lo de menos. Entonces imagínatelo. Exacto, o sea, eso es lo de menos. O sea, eso no tiene nada que... O sea, con o sin el control le hubiera pasado exactamente lo mismo. Porque el problema no estaba en el control de videojuegos. Bueno, y además ahí te va otro suceso que pasó. Durante una inmersión al Titanic en 2022, uno de los propulsores del Titán fue instalado incorrectamente y la nave empezó a girar en círculos abajo en el agua. O sea, como lo colocaron mal, pues hace cuenta como si tuviera un impulsor de lado, entonces empezó a dar vueltas como loco. Y además, también David dijo que en esa inmersión en el 2022, el sumergible tuvo problemas de batería y tuvo que ser conectado manualmente a una plataforma elevadora, causando daños en los componentes externos. Entonces, imagínate nada más hasta dónde vamos hasta el momento. Ya lo que dijimos, pero además en 2022 le colocaron mal un propulsor. Empezó a dar vueltas como loco y lo tuvieron que sacar a la fuerza porque pues no iba a poder navegar. Y segundo, también en esa expedición le fallan las baterías y también lo tienen que sacar antes. Entonces, esto ya no era nuevo, esto ya no era de ay, ¿por qué pasó lo que pasó? O sea, ya tienes un historial, ya tienes pues cosas que te hacen pues digamos dudar, ¿no? Acerca de si es viable o no. Pero bueno, todos sabemos que pues todo el mundo se mueve con dinero, entonces $250,000 por persona, pues creo que hacen factible esta expedición, ¿no? Pero pues aún así salió caro morir, ¿no? O sea, con todo este mal historial, aún así yo no me subiría, o sea. No, y es lo que yo estaba pensando hace poco, dije, o sea, ahorita la empresa, o pasan dos cosas, porque los humanos somos bien raros, güey. Aquí está la prueba, o sea, güey, el sumergible lleva fallando, le fallan las baterías, le falla el propulsor, me quiero subir. O sea, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, güey? Bueno, y yo lo pensé hace días, dije, ¿qué va a pasar con la empresa? Y dije, pueden pasar dos cosas. Uno, que quiebre o quebre totalmente la empresa, porque, o sea, es obvio que ya nadie se va a querer subir. Y es obvio, entre comillas. O dos, o se hace viral y todo mundo se quiere subir al sumergible, ¿no? Sumergible. Y aquí es donde digo, bueno, o sea, ¿qué pasa con la humanidad? O sea, de que nos ponen ahí el peligro. Te dice, güey, el otro sumergible
implosionó, los tripulantes se murieron. Ajá, me quiero subir. O sea, ok. Entonces pueden pasar de esas dos cosas, sí, claro, ¿no? Y bueno, vamos a hablar acerca de realmente cómo pasaron las cosas. Y bueno, los tripulantes del Titán parten el 16 de junio del 2023. El domingo 18 del 2023, 18 de junio del 2023, el Polar Prize, que es el barco donde pues iban todos, donde llevan el sumergible y donde se acercan a donde lo van a soltar, exactamente, lanza el Titán a las 9 de la mañana. Después de 2 horas, se esperaba una inmersión de 2 horas hasta llegar a los restos del Titanic. Pero a la hora con 45 minutos, el Titán pierde total comunicación con el Polar Prize. Pierde totalmente comunicación con el barco. Entonces, después de varias horas, el Titán se tenía que comunicar con el barco cada 15 minutos. Entonces, pues le tocaba a la 1 hora con 45 minutos. Pero bueno, no se comunicó. Entonces dijeron, bueno, nos vamos a esperar por X o Y razón. Pero ya cuando pasaban las 2 horas ya algo se les hizo extraño porque no había señales de comunicación con el Titán. Y el lunes 19 de junio del 2023, ya obviamente ya se dio la noticia de que el sumergible estaba desaparecido, no lo encontraban, no había comunicación, etcétera. Entonces continuaron, o más bien empezaron y continuaron las búsquedas de los pasajeros. Y ahí se calculaba que el oxígeno oscilaba entre las 70 y las 96 horas. Que ahorita vamos a dar un punto ahí del oxígeno. Okay. Después, el martes 20 de junio del 2023, detectan ruidos de golpes bajo el agua. Un sonar de la Marina de Estados Unidos detectó estos golpes gracias a un micrófono ultrasensible de la Marina. Y fíjate, aquí otra vez volvemos al... No sé si... Bueno, no, el capitalismo no tiene nada que ver. Pero al punto de... Pues de egocentrismo, no sé cómo se diga. La Marina dijo que su tecnología militar, a lo máximo que llegaba, era este micrófono ultrasensible que detectó que alguien como que estaba golpeando el sumergible. ¿Tú crees en serio que la Marina de Estados Unidos lo más tecnológico que tiene es un micrófono hidrófugo o no? No. Siento que hay más tecnología. Entonces, ¿por qué no la quisieron usar para buscar el submarino? Bueno, yo pienso que mostrar la tecnología acuática es decirle al mundo, mira mundo, tenemos estos aparatos o estas armas o lo que tú quieras tan poderosos, X o Y razón, la Marina de Estados Unidos. Entonces era como revelar la tecnología con la que contaban. Entonces la Marina dijo que ese microfonillo pedorro que tenían ahí era lo máximo, lo más tecnológico con lo que contaba la Marina de Estados Unidos. Yo con eso dije, o sea, ni de pedo tienen... O sea, es lo más que pueden llegar, o sea, ni de pedo, pero bueno. Yo pienso que lo hicieron por eso, ¿no? Para no revelar como tecnología militar, sí, o etcétera. El pecho a otros países. Y de hecho, en la televisión vi un reportaje donde ya que se demostró que el sumergible implosionó, porque a ver, no es spoiler, o sea, todo el mundo sabemos que ya implosionó. La Marina dijo como de, es que nosotros ya sabíamos. Así lo dijo, güey. O sea, como de, sí, ya sabíamos. ¿Por qué? Porque tenemos, no me acuerdo qué, pero tenemos este aparato que ya habíamos escuchado. Que había detectado. ¿Y eso? por qué no nos dices? No, pues, no. O sea... Confidencial. Exacto, güey. O sea, es como de, no mames, ¿no? Pero bueno. Después, el miércoles 21 de junio del 2023, se escucharon más golpes. O sea, se detectaron más golpes en el sumergible, pero seguían siendo insuficientes para algo concreto. Y me parece que, no me acuerdo si era el director de la Marina, pero alguien grande de la Marina o de alguien que conocía estos temas, porque le dijeron, güey, o sea, ya escuchaste golpes, pues nomás sigue el sonido y vas a llegar al sumergible. Sí. Y él hizo la comparación que buscar el sumergible
con base a los golpes, es como si en un estadio de fútbol encontraras a un niño que trae tocando un tambor. Eso es lo que él dijo como la comparación. Que a ver, hasta cierto punto tiene sentido, o sea... No es el único sonido que se puede detectar en el mar. En el fondo del océano. Aparte, o sea, son casi 4,000 metros. A lo mejor no llegamos a dimensionar tantas profundidades, pero es muy profundo. Demasiado profundo en nuestros océanos. Y de hecho, como dato curioso, hay más tecnología para explorar el espacio que nuestros propios océanos. Wow. O sea, lo que está allá afuera, tenemos más tecnología para ir que lo que tenemos para aquí justamente en nuestro planeta. Obviamente hay miles de especies que no se han detectado, que no se han registrado, y todo está bajo los océanos porque no hay demasiada tecnología para llegar. Y hablando de tecnología, por cada 10 metros, porque van a decir, bueno, pero pues ¿qué tanto puede ser estar abajo de 4 kilómetros abajo o bajo el agua? Pues es que nosotros aquí arriba, bueno, depende de la altura a la que estemos, pero no, por ejemplo, sobre el nivel del mar, nosotros tenemos una atmósfera de presión, que es la medida o la escala que utilizamos para medir la presión. Entonces, nosotros tenemos una atmósfera de presión. Y por cada 10 metros que descendemos en el océano, tenemos una atmósfera más. Se agrega una atmósfera más de presión. Entonces quiere decir que a 4,000 metros la presión era 40 veces superior a la que tenemos aquí en la Tierra. Bueno, sobre el nivel del mar, digamos, ¿no? O sea, 40 veces la presión que tenemos aquí arriba. Es muchísimo, de verdad no saben cuánto es hasta con 2 atmósferas se han hecho experimentos que les aplican 2, 3, 4 atmósferas y ya se siente, o sea, el cuerpo ya se sienten mal de la presión que tiene, ¿no? Entonces ahora imagínense 40 veces lo que tenemos aquí. Y como repito, no está homologado, el Titán no está homologado por ninguna autoridad marítima. Y aquí es el dato curioso que te decía del oxígeno. Tenía 96 horas de oxígeno. Pero esto depende mucho, y esto es bien raro y va a ser bien raro de entender, pero depende de lo nerviosos o de la respiración de los pasajeros, güey. Porque no es lo mismo que tú y yo estemos respirando tranquilo a que estemos como respirando fuerte porque estamos asustados. Claro. Entonces, entre más te asustes, entre más tengas esa ansiedad, más rápido se va a acabar el oxígeno. Y les voy a contar una historia, una anécdota breve. Cuando trabajaba para una empresa que hace llantas, para no decir la marca, un día nos llevaron a una capacitación de atmósferas explosivas, que prácticamente es como cómo meterte a lugares pues tóxicos, ¿no? Entre comillas. Y entonces nos hicieron un experimento, un ejercicio, donde nos metían a un camión totalmente oscuro y soltaban un gas. Obviamente el gas no era tóxico. No era tóxico porque pues no, ¿verdad? ¿No estarías aquí? Sí, no, o sea, te ponían oxígeno, pues. Ok. Sí, o sea, pero según te soltaban el gas, pero pues obviamente no era tóxico. Pero a lo que voy es que te ponen tu máscara, tu mascarilla de oxígeno y el tanque de oxígeno. Entonces, el tanque de oxígeno te pita o suena una alarma cuando te queda como el 10% del tanque. ¿Para qué? Para que cuando suene esa alarma, por ejemplo, si estás en el fondo del mar buceando o algo así, pues que tengas tiempo de salir, ¿no? Que no te suene a la mera hora y ya no puedas salir. Entonces nos dijeron, cuando suene la alarma, se tienen que salir en chinga, ¿no? Porque creo que quedaban como 3 minutos de oxígeno o algo así, no me acuerdo. Pero el punto es que nos dijeron bien claro. Sí, porque teníamos que subir y bajar en el camión, porque teníamos que encontrar unas llaves y que no sé qué, y todo estaba oscuro. Entonces nos dijeron, si están como con esa desesperación de respirar fuerte o de hacer las cosas rápido, el oxígeno se les va a terminar antes. Porque, o sea, una manera tonta de explicarlo, el tanque de oxígeno te dura 50 respiradas, ¿no? Sí, pero si tú esas 50 te las echas en 2 minutos...
pues obviamente te va a durar 2 minutos el tanque, ¿no? A lo mejor de la persona que respiró tranquilamente y le duró 5 minutos el tanque, ¿no? Y de hecho sí pasó, o sea, por ejemplo, hubo compañeros que el oxígeno se les acabó antes de que, por ejemplo, de que se me acabara a mí. Porque, bueno, yo a lo mejor respiré más leve, más tranquilo, y ellos sí tenían una respiración más fuerte, no más desesperada. Entonces pasa lo mismo aquí con el Titán. O sea, imagínate allá abajo solo, sin comunicación. Pues obviamente te entra una ansiedad, una desesperación impresionante. Y pues obviamente tiendes a respirar más rápido. Y pues el oxígeno también se va a acabar más rápido. Wow. Y bueno, el Titán estaba hecho de fibra de carbono y de titanio, que no son materiales adecuados para descender a esas profundidades. Y a lo mejor van a preguntar ahí en el público, pero si ya había bajado, pero si ya había hecho expediciones, ¿por qué me dices que los materiales o que la ventana, por ejemplo, no estaba hecha para esas presiones, ¿no? Y bueno, obviamente entre bajar, subir, que sácalo del agua, que mételo al agua, pues los materiales tienen una fatiga, ¿no? Entonces, más sobre todo la fibra de carbono, que sí es muy ligera y es muy resistente, pero no alcanza esas profundidades. Bueno, más bien no alcanza esos niveles de presión. Pues entre cada viaje, ahora sí que sacada y metida del agua, pues esos materiales se van aflojando, ¿no? Se desgastan, van haciendo como ese margen, ¿no? Hasta que pues hasta ahorita les tocó a ellos. Y sobre todo, primero, porque perdieron comunicaciones. Y tercero, también se les acabó la energía. Entonces imagínate la desesperación. O sea, imagínate estar en el papel de esas personas. Están abajo, no hay luz. O sea, están completamente oscuras, güey. Y además, si no tenían luz, no tenían calefacción. Entonces, otra teoría es que murieron de hipotermia. Porque pues, obviamente abajo no está calientito, o sea, está helado, frío. Entonces no tenían energía, no tenían calefacción, el oxígeno se les estaba acabando. Pero bueno, el resultado final, digamos, la teoría oficial fue que murieron de una implosión. Porque imagínate, no es lo mismo bajar, no sé, 5 horas a que el Titán esté abajo por 5 días. No, o sea, ni de chiste está aguantando la misma presión que durante 5 horas. Entonces se fueron acumulando esas 5 horas y luego échale el pilón de los 5 días, pues sí, obvio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es una implosión? Prácticamente es como explotar hacia adentro. Una implosión pasa cuando la presión de afuera es más que la presión de adentro, o la presión que puede aguantar adentro, ¿no? Aquí en el exterior, pues es muy raro que pase, porque la presión que te digo es de una atmósfera o menos si estamos a altas, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, que está a 2000 metros sobre el nivel del mar, pues obviamente la presión va cambiando, ¿no? Pero no es lo mismo, es muy raro que algo implosione aquí arriba, pero abajo del océano, o arriba inclusive en el espacio, ya ha llegado a pasar que, sobre todo en el océano, que bueno, la presión es mayor. Entonces algo que no resiste esa presión, pues lo desbarata. Es como si tú apretaras una lata de refresco, o sea, sí, lo haces, pues lo destrozas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que los tripulantes sí tenían oxígeno, no murieron de hipotermia, murieron de la implosión, que pudo ser la muerte más justa, sí, y más rápida sin sufrir. Bueno, sin sufrir entre comillas, porque pienso que fue una desesperación muy grande. Entonces, al momento de que implosionó, que duró 40 milisegundos la implosión, o sea, los tripulantes ni siquiera sintieron el golpe. O sea, literalmente nomás muerte instantánea, ¿no? Y pues ahora los restos del Titán pues acompañan a los restos del Titanic. Wow, ¿Qué opinas de todo esto que te conté? Qué irónico. Y ahorita que comentabas eso de que entre tantos viajes, pues obviamente los materiales sufren su desgaste, ¿no? Su desgaste, su fatiga, claro. Pero siento que al menos en ese tipo de viajes, tanto para viajes así de submarinos como para viajes en el espacio, siento que en cada uno de esos viajes tiene que tener un mantenimiento. Es decir, que cuando vayan a hacer una nueva
expedición, tiene que estar como nuevo. Sí, o sea, no es como de que no, ese ya se usó 5 veces. No, o sea, no manches, sí, pones nomás en cambia riesgo el aceite y vámonos. Y ya, ahí sí, píntale ahí, ¿no? Porque se oxida y sí, líjale para que se o le sea, caiga tiene el que estar óxido. como nuevo porque son escenarios muy extremos. Pues para que puedan soportar, ¿no? Sí, o sea, tal pasa como cuando volamos, o sea, literalmente en un avión cuando volamos, pues, o sea, los aviones los checan de pie a pa, les realizan un montón de pruebas y todo, porque, pues, aquí en la calle, si el coche te falla, pues te orillas. Sí. Pero, pues, allá arriba o allá abajo, ¿cómo? O No, sea, pues, no. a ver, oríllate, pues no se puede. Ahora sí que los megadolones no tiran paro. Exactamente, o sea, no es como de ver ahí sobre el coral. Pues no, o sea, allá arriba o allá abajo no tiene que fallar nada, güey. Sí, o sea, como te comento, son escenarios muy críticos, muy extremos para que te des el lujo de que lleve muchos viajes y siga tal cual en movimiento, ¿no? Tiene que estar como nuevo en cada una de esas expediciones porque si no, se me hizo muy negligente. Sí, totalmente. Y la verdad es que ya para ir concluyendo este capítulo, a ver, o sea, repito, yo no digo que se lo merezca ni mucho menos, pero sí había muchas advertencias. Ya había fallado, o sea, no era la primera vez, repito, que descendía y no, pues es que no sabíamos qué pedo. No, o sea, ya había descendido y tuvo problemas, no estaba capacitado, no estaba diseñado, que se me hace raro de un ingeniero aeroespacial que hasta trabajó en la NASA que no haya visto este tipo de problemas. Sí. Entonces, no que se lo merezcan, pero sí ya es tentar mucho contra tu vida, ¿no? Quiero creer. Y bueno, o sea, sí, desgraciadamente pasó y cobró la vida de 5 personas. Pero pues bueno, así pasó el suceso del Titán. ¿Y crees que hay algo raro ahí? O sea, ¿alguna teoría por ahí? Teorías van a surgir muchísimas. Aquí respecto a lo de echarle la culpa al dueño, pues no aplica, ¿verdad? Porque también se murió. También se fue. Quizás parte de la ambición, ¿no? Del hecho de decir que vas a viajar en un submarino, de lo que vas a pagar por hacerlo, aunque ya sabes todas las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Incluso desde que te hacen firmar la responsiva. Sí. Ahora, otro principal problema o causa de este lamentable suceso puede ser también el hecho de la ignorancia, ¿no? Que los tripulantes no se hayan informado de todo el historial que ya tenía este submarino, ¿no? O sea, tú lo ves como nuevo y dices, pues ahí va. Eso lo dudo mucho, Sí, o sea, lo dudo bastante, pero es que repito, o sea, los humanos somos bien raros, güey. O sea, te dicen, es que si pisas ahí te vas a caer y ahí vamos, güey, y pisamos eso. No sé, somos muy raros, pero sí, o sea, fue una tragedia, no lo quita. También lo del Titanic, sí. Obviamente. Bueno, lo del Olympic. Pero sí es muy interesante conocer la historia y sobre todo conocer el historial del Titanic. Y sobre todo, bueno, eso no lo mencioné, que era el único sumergible en el mundo tripulado que podía hacer eso actualmente. Entonces no había otro, güey. O sea, sí, ¿en qué te bajas para...? No había competencia, como decir, déjame... Ajá, o en qué se bajan para rescatarlos, güey. El que encontró los restos era uno robótico, o sea, era como un dron. O sea, no iba tripulado. Entonces, pues bueno, ahí ya cambia, ¿no? Y de hecho se me hace más factible que hagan un dron que baje y aguante a uno tripulado, güey. Porque pues al dron le pones... Es más, si quieres ni le pones ventanas, lo pones del material más resistente que exista. O sea, es mejor que uno tripulado, porque pues al tripulado tienes que poner espacio para la persona, que vaya pues cómoda, más que tenga ventanas para poder ver. Pues sí. Entonces, pues bueno, obviamente quitando el historial, que va a ser muy difícil, pero quitando el historial, ¿te gustaría realizar un viaje así? No, y al menos a mí en mi persona, a mí el océano me da miedo, ¿no? Y creo que es normal en los seres humanos que nos dé miedo lo desconocido, sí. Pero a la vez también nos llame mucho la atención el morbo, o sea, pues conocer eso, ¿no? Sí. Realmente si existe, cómo sería viajar a ver los restos del Titanic, ¿no?
Y creo que también a veces eso nos hace tomar decisiones no muy correctas. Sí, totalmente. Fíjate que a mí sí me gustaría como... Obviamente me estuviera cagando el miedo. Sí. Y te digo, quitando el historial que traemos, ¿no? Pero si llegan y me dicen, güey, te lo juro que esta nave es 100%... o sea, 100% segura. O sea, está avalada por... No sé, por quien tú quieras. Por Aquaman, si tú quieres. Está avalada y todo y no le va a pasar nada, va. O sea, creo que sí me gustaría como vivir esa experiencia de... Aparte, era un barco enorme. Bueno, yo sé que ahorita hay barcos mucho más enormes que el Titanic. Demasiado más enormes. Pero bueno, sigue siendo un barco pues enorme, ¿no? O sea, era para su grandísimo. época. Exacto. Entonces, bajar y verlo, o sea, de que, güey, o sea, sí existió el Titán, o sea, aquí está abajo en el agua, ¿no? El Olympic. El Olympic, perdón. Oye, de veras, y ya para ir cerrando, tengo otra duda. Sí. ¿Eran del mismo tamaño? Que el Olympic y el... O sea, el Olympic y el Titanic eran del mismo tamaño. No, creo que sí. Era más grande el Olympic, tenían... ¿no? Sí, pero en cuestión de diseño era lo mismo. O sea, en cuestión de tamaños... Creo que eran de 260 y tantos metros el Titanic y el otro de 280. O sea, era muy poca la diferencia. Ok. Pero estando juntos, de hecho aquí hay una imagen, te la voy a mostrar más tarde, donde están el Titanic y el Olympic y, o sea, prácticamente son gemelos. O sea, Oye, pero había otra teoría que no me acuerdo cuál, pero por decirte algo, el Titanic tenía 4 chimeneas y el otro nomás tenía 3, ¿no? Sí, es algo así. Algo así también. Y cuando había. Estaban haciendo las expediciones sí llegaron a ver eso, pero es lo que te comentaba, como todo este plan de construir los 3 barcos fue secreto porque no querían, es que estaban en... ¿Como en una guerra? Sí, o sea, en competencia para ver quién tenía los mejores barcos del mundo. Uh-huh. Entonces, ya, o sea, toda la construcción fue como que confidencial. Uh-huh. Y ya antes de, ellos se defienden diciendo que ya antes de zarpar el Titanic, le hicieron ciertas modificaciones que después hicieron que nosotros nos confundiéramos pensando que es el Olympic. Okay. Sí. Bueno, pues la verdad es que estas dos historias son muy interesantes. Esperamos de verdad que les haya gustado mucho este capítulo. Del capítulo número 15 de... No sé cómo lo vamos a nombrar todavía, pero... Pues de los misterios del Titanic y del hundimiento. Bueno, pues sí, del hundimiento. No sé cómo... No es un hundimiento, es de la implosión del accidente. Más bien del accidente del Titán. Entonces, como siempre, pues esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Ya saben de seguirnos en redes sociales como lo son Facebook e Instagram, que ya también próximamente vamos a estar en TikTok para que nos sigan por ahí. Y bueno, ya les dimos toda la información que tenían que saber acerca del Titán y del Olympic. Pero recuerden que al final solo Dios sabe. Hasta la próxima. Hasta la próxima.